Comunicaciones. Él es Jesús Ramírez, va a ser el director general de Comunicación Social del nuevo gobierno a partir del 1 de diciembre, Urbano Barrera y Alberto Montoya. Jesús, en términos muy prácticos, ¿cuál va a ser la diferencia entre la actual política de comunicación social y la nueva, la que están pidiendo en el nuevo gobierno? Bueno, primero va a ser cumplir con lo que marca, el contraste va a ser que el anterior régimen que está terminando, pues es un régimen que ha usado la comunicación como una estrategia de fortalecimiento político directo al presidente y a los funcionarios en turno, y ha usado, digamos, la publicidad como elemento central para difundir pues una buena imagen del gobierno digamos, para premiar y castigar a la prensa, ha intervenido en la línea editorial de los medios cuando no conviene o cuando quiere un tipo de contenido diferente. Entonces nosotros vamos a un tipo de relación con los medios totalmente transparente, donde no va a haber censura, donde no va a haber intervención en la línea editorial y donde vamos a permitir aceptar la libertad de expresión como parte de la democracia. El derecho a la información pues la vamos a garantizar. Entonces se va a recortar la publicidad al 50% porque se ha abusado del uso de los recursos públicos en materia de publicidad, y pues ese dinero destinarlo a programas sociales o a uso social. Y luego pues también, digamos, se va a transparentar la inversión o el gasto en publicidad del 50%, de tal manera que la ciudadanía, los medios, los periodistas, todos van a conocer en tiempo real cómo se gasta, por qué se gasta. Nosotros creemos que debe haber criterios muy claros en cuanto a la distribución de la publicidad y por lo tanto del pago de publicidad. Ustedes ya conocen el inicio de Bueno, hay cálculos de 60.000 millones de pesos en los 6 años. El año pasado, según algunos informes, se erogaron más de 10.000 millones. Supongo que este año, por ser año electoral, va a ser muchísimo más, pero el año pasado se gastaron 10.000 millones, pese a que lo asignado por el Congreso fueron apenas 3.700. ¿Cómo hacen entonces para, si tienen ese presupuesto ya aprobado, asignado, bueno, le van pidiendo extensiones al Congreso, pues se va ampliando el gasto, entonces de tal manera que al final termina siendo 3 veces más de lo presupuestado originalmente. ¿Pero ustedes ya tuvieron acceso a las cifras oficiales o las van a tomar acceso hasta que asuman? Pues no nos han dado las cifras oficiales en materia de comunicación, no sabemos los contratos, no sabemos el monto, digamos, preciso ni de los medios ni cómo se ha gastado. Entonces tampoco el número de, digamos, de productos o audiovisuales, gráficos, infografías, lo que se haya usado como parte de la publicidad, no tenemos todavía datos duros sobre cuál es la dimensión de eso. O sea que todavía no saben cuánto van a gastar. No, nosotros, digamos, de entrada sí, porque tenemos que ajustar a un presupuesto. Entonces tenemos que ajustar ese presupuesto a las necesidades del gobierno. Entonces, más o menos estamos calculando ese 50% y viendo cómo viene el gasto próximo. ¿Sería el 50 sobre el 60? ¿Más bien? Bueno, este es un cálculo que se puede hacer. También si haces otro cálculo puede ser el presupuesto asignado, aprobado. Entonces hay una tercera parte. Pues sí, porque hay que hacer un ajuste que no perjudique demasiado, digámoslo, sin que haya una mala lectura de esto, pero yo creo que tenemos que tener cuidado de no afectar, digamos, que un monto que se recorte no afecte el funcionamiento de los medios. Entonces, en algunos casos puede tomar algún tipo de decisión. Pero sí, lo más seguro es que sea una media. Oye, y la nueva ley federal de comunicación social dice, estaba leyendo, que la Secretaría de Gobernación de decidir votos, qué medios, dependiendo de su tiraje, dependiendo de las condiciones de cada medio, pero en los discursos de la mayoría de los autores se dice, se ha dicho, va a ser el
Bueno, lo que sucede es que se le va, así como a la gobernación se va a quitar toda la materia de seguridad policíaca y de inteligencia o de espionaje, también se le va, digamos, a restar el tema de la relación con la subsecretaría de normatividad y medios. Pues las atribuciones que corresponden al área de comunicación social se van a pasar al área de comunicación social, como es esto de los montos, los contratos, las asignaciones de la publicidad. Entonces eso se va a centralizar, los recursos, las asignaciones. Y harán un estudio, independientemente de la información que existe. Claro, mira, aquí el tema es tener una medición estándar que permita calcular perfectamente cuál es el alcance, la audiencia, el tiraje de los medios. Ese es un tema que a mí me gustaría que quedara en la ley y que hubiera una nueva ley de comunicación social, porque esa ley que estás citando pues ya es conocida como la ley Chayote. Entonces, justo esa discrecionalidad que ha operado hasta ahora y que ha permitido el uso, digamos, faccioso de los recursos públicos, es lo que queremos eliminar. Entonces, la centralización también debe implicar como el establecimiento de criterios muy claros y precisos en la ley de cómo asignar esos recursos para que no queden al arbitrio del gobierno en turno o del funcionario que está en el área. Gracias por la entrevista. Tienen nuevas figuras en el gobierno democrático, figuras que se han trabajado en Europa. ¿Cuáles son las principales figuras del gobierno democrático las cuales va a apoyar, por ejemplo, la manutención del sector, estos consejos revisores de la información para que se establezcan las medidas, también el Tribunal Constitucional, cómo van a impulsar todos los mecanismos, los esfuerzos especiales, qué plan tiene el gobierno del operador y particularmente esa parte que te toca. Bueno, la parte de medios y derechos de las audiencias pues quedaron fuera tanto de la reforma de telecomunicaciones como de la ley de comunicación social, y entonces sí tenemos que ir hacia unas figuras de defensa del lector, de defensa de las audiencias, el derecho de réplica, precisarlo con mejor manera y crear un ombudsman por medio para que garantice estos derechos. Creo que eso es algo que tiene que establecerse en la ley muy puntual, sobre todo porque ahora ya los medios de comunicación ya son un servicio público. Siendo un servicio público tiene que estar reglamentado en función de esta nueva realidad. Y bueno, como es un servicio público, tiene que garantizarse los derechos de los ciudadanos a la información, pero también los derechos de las audiencias a recibir información adecuada, oportuna y veraz. Entonces, en ese tema de los fake news, pues hay de estrategias de monitoreo y de respuesta rápida para, digamos, atajar, acotar o aclarar lo que haya que aclarar. Evidentemente hay un cambio tecnológico, ¿no? La tecnología nos ha alcanzado, nos está rebasando los procesos de información. Algunos nos achacarán al cambio de gobierno. ¿Qué opinas de eso? ¿Tiene la culpa el nuevo gobierno o estamos condenados a que la tecnología nos siga? Iba a decir algo pero bueno, lo voy a decir. Es irónico que muchos medios que cuestionaron los subsidios a la gente pobre, que cuestionó los subsidios a la gasolina, que cuestionó los subsidios a la electricidad, hoy pida subsidios al gobierno para sobrevivir. Eso es una ironía y una contradicción. El dinero de la publicidad no es un subsidio a los medios, es una obligación del gobierno para comunicar y debe buscar los espacios adecuados en los medios y en otros canales para hacer llegar la información, rendir cuentas, informar de la acción del gobierno. Lo que sucede ahora es que los medios de comunicación a nivel mundial están viviendo un cambio, están experimentando una transformación de audiencias, una transformación de los procesos de información, con el surgimiento de las nuevas tecnologías, particularmente de los teléfonos inteligentes, el surgimiento de las redes sociales, pues ya el uso del internet a través del teléfono y del consumo de noticias y de información pues, se ha transformado. Y también, digamos, los procesos asociados a la economía de los medios, la publicidad, las audiencias, los lectores, pues se van desplazando hacia las nuevas tecnologías. Entonces se reduce el número de lectores impresos, las audiencias de la televisión y de la televisión cambiaron, ¿no? Se redujeron y se fue. Ya en el internet tienes una televisión a la carta, tú eliges los contenidos y entonces
ya no es tan atractiva la televisión, que es unidireccional, ¿no? Entonces, y el otro tema pues es el tema de la radio, que todavía sigue compitiendo con las redes, pero de todos modos ya en tiempo real hay momentos en los que las redes rebasan incluso a la radio o a los noticieros de radio, ¿no? Entonces sí hay un cambio de los patrones de consumo, hay un cambio en el mercado publicitario, las empresas, las grandes empresas que se publicitan pues han cambiado pues el dinero, el monto a los medios tradicionales, entonces le han quitado inversiones a la televisión, a la radio, a los medios impresos, y han trasladado parte de esos recursos o gran parte de esos recursos a las nuevas plataformas digitales, en fin, a los medios web, etcétera, ¿no? Entonces eso es parte de las realidades que tienen en crisis a los medios. Entonces no es achacable a estos despidos, de la baja de los ingresos, porque ni siquiera hemos gobernado, o sea, todavía no opera el recorte, ¿no? Entonces no es atribuible esta crisis de los medios a este tema. Creo que en todo caso sí va a sufrir un poco la industria de la radio y la televisión y de los medios impresos, porque si se reduce el presupuesto, la publicidad gubernamental, pues evidente, pues muchos de esos ingresos pues representaba el margen de ganancia de las empresas, ¿no? Entonces sí va a haber una afectación, pero bueno, es por el interés público. Nosotros no queremos afectar a los medios, a ninguno, queremos medios fuertes, queremos medios que tengan audiencia, que trabajen con la información y logren posicionarse en el mercado, pero nosotros tenemos también un mandato de ir a la austeridad y reducir los gastos del gobierno. Oye, y ahorita que tocaste el tema de los medios, que dices qué paradoja, ¿no? Que criticaban el subsidio a la gasolina, el subsidio a los pobres, y ahora piden subsidio ahora sí que para subsistir. Va a haber una especie como de castigo para esos medios que no fueron durante 18 años que tiene Andrés Manuel en la lucha por llegar a la presidencia, y que no fueron, digamos, amables, por llamarle de alguna manera, y que siempre estuvieron encima del eterno candidato, como le llaman. Va a haber una especie como de castigo, como de, a ver, la realidad es esta ahora, esta es la realidad a la que tienes que acoplar. No se va a castigar a nadie, tampoco se va a premiar a nadie. Pues mientras el movimiento desarrolló su proceso de construcción y luego en la campaña electoral, pues es un tipo de lenguaje, de un tipo de comunicación, de aclaración, de debate, más en todo caso de debate abierto con los medios, en todo caso, en algunos casos, pues, algunos conceptos o críticas. La diferencia es que ahora como gobierno, pues gobiernas para todos. Entonces tienes que, digamos, gobernar con criterios parejos, no puedes distinguir porque eso es discriminación, o se podría alegar que es uso faccioso, ¿no? Si premias a unos y castigas a otros, que es lo que ocurre hoy, nosotros no vamos a hacer eso, vamos a tratar a todos por igual. Si son críticos o dan información que de alguna manera es favorable o que reconocen ciertas acciones del gobierno, que bueno, no va a ser tema en materia de publicidad y de trato con los medios, vamos a respetar la línea editorial. Pero sí queremos medios críticos, queremos que haya también una observación sobre la acción pública, porque también nos ayuda a corregir los errores, nos ayuda a corregir algún, digamos, un enfoque que no está adecuado, y creo que eso también ayuda al fortalecimiento de la democracia y de la acción del gobierno. ¿Has notado algún cambio en los medios? Bueno, ya vemos varios. Para empezar, despidos en algunos medios. Vemos ahora la llegada de Carmen Aristegui, el regreso de Carmen Aristegui a la radio, que también representa un cambio. Y yo creo que todavía los medios se están adaptando al cambio. Todavía, aparte de esos asuntos y del debate público, por ejemplo, que hay alrededor del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, que me parece muy sano, que comencemos a deliberar, a discutir, a documentar, incluso confrontar cuando así ocurra diferentes puntos de vista respecto a obras importantes que afectarán el presupuesto público o la ecología o que tiene que ver con digamos, un asunto de interés público, pues de terrenos nacionales, y se trata de si ocurre el nuevo aeropuerto, pues también digamos que va a desaparecer o va a dejar de operar el actual aeropuerto. En fin, hay una serie de situaciones que sí conviene, que es de interés público, que se discuta. Esto va a ser la tónica en el futuro. Hay temas importantes de políticas públicas, obras de infraestructura, proyectos estratégicos que se van a poner a la consulta de la población. Pues los medios, creo que en ese sentido,
están percibiendo que por ahí está la nueva tendencia y creo que se están abriendo a este proceso. Sin embargo, todavía les falta entender bien de qué se trata esto del cambio mexicano, este cambio que impuso la sociedad, porque eso hay que recordarlo. Este cambio lo impuso una mayoría de ciudadanos, de más de 30 millones, entonces ellos son los que nos están colocando en este lugar y digamos, aunque atendamos a toda la población, el mandato de esos de más de 30 millones es muy preciso, es un cambio, ya lo dijo Andrés Manuel, radical en el sentido de eliminar la corrupción y acabar con este régimen de privilegios. Oye, y ahorita que hablas del nuevo aeropuerto, ha habido mucha polémica en torno a que no está todavía el cuestionario y las preguntas. ¿Quién las está haciendo? ¿Ya las están haciendo? ¿O se van a esperar que falte una semana, 15 días? No, hay un equipo que está trabajando con el ingeniero Jiménez Espriu y algunos compañeros y gente de la sociedad civil, el proceso de consulta y también la elaboración de las preguntas, y ya pues tenemos también referencias internacionales de otras consultas, el tipo de preguntas, cómo se formulan, para que sean lo más preciso y claro posible. ¿Ya saben más o menos cuántas van a ser? ¿O va a ser nada más, estás a favor o en contra? Lo va a hacer lo más simple posible, porque así nos evitamos confusiones, pero al mismo tiempo lo suficientemente claras para que la gente no se equivoque o no se confunda. Jesús, ustedes van a tener que informar, pero también contrainformar, porque tienen adversarios, hay intereses, van a nacer medios. ¿Cómo hacer entender hacia adentro que hay una forma nueva de comunicar y hacia afuera que la sociedad también entienda este cambio? Bueno, será obligación del gobierno estar puntualmente monitoreando, vigilando, digamos, por un lado los medios, pero también las redes, pero también a la ciudadanía en el sentido de recoger la crítica, recoger las opiniones, los sentimientos, las percepciones, ¿no? Porque a veces puedes tener una muy buena política pública, pero si no está bien comunicada puede crear una sensación contraria. Entonces sí, en materia de percepciones vamos a estar muy atentos y obviamente frente a las noticias falsas, frente a la desinformación, pues vamos a responder muy puntualmente a través de los medios de comunicación o declaraciones precisas o de las redes sociales. ¿Cómo va a ser esa comunicación hacia el extranjero? Tenemos un líder mundial, el presidente de los Estados Unidos, que es muy hábil para manejar redes sociales, para el tweet. ¿Habrá respuesta? ¿No van a caer en ese juego? Yo creo que sería un error gobernar por vía del tweet y sería un error manejar la diplomacia por la vía del tweet. No se puede hacer. Yo creo que es una falta no de respeto, pero sí de profesionalismo e incluso al país mismo, ¿no? O sea, hay que darle el espacio adecuado y es la comunicación o directa o la comunicación a la opinión pública. Creo que los tweets, al ser también muy pequeños, no permiten explicar y cuando son materia de diplomática o de relaciones entre naciones, pues lo menos que puedes hacer es, digamos, reducir la comunicación para que se interprete de varias maneras. Creo que debe ser muy clara, muy precisa, porque está en juego la soberanía nacional, está en juego la economía nacional, está en juego las inversiones. Entonces son temas delicados para el país, para la estabilidad económica, que tenemos que también, digamos, tomar en serio las relaciones diplomáticas. Entonces no se va a responder a los tweets con tweets, si hay alguna declaración o alguna aclaración, también nosotros vamos a ver la perspectiva en la cual se da, el contexto en el que se da. El presidente Trump tiene mucha comunicación, a veces contradictoria o muchas veces contradictoria, pero esto es porque a veces está comunicando a su propio país en temas internacionales usados para política doméstica. Entonces también uno tiene que tener mucho cuidado de dónde está, hacia dónde va el mensaje, quién es el interlocutor, y en todo caso pues evitar cualquier encontronazo y desencuentro por la vía de una declaración en falso o que no esté adecuadamente calibrada. Ya viene el 1 de diciembre. ¿Ustedes han hecho evaluaciones, estimaciones de cómo se le percibe Andrés Manuel López Obrador en el mundo y quién viene a la ceremonia del Todavía no tenemos confirmaciones de quién viene, están invitados más de 50 jefes de Estado, entonces no sé cuántos lleguen. Está la reunión del G20 en Argentina, entonces, bueno, en Uruguay y Argentina, entonces no sabemos si van a poder venir, quién va a poder, todavía no confirman. Pero bueno, nosotros sí tenemos conciencia de que hay una buena imagen de Andrés Manuel en el mundo, hay una preocupación o una atención más bien sobre lo que ocurra y que está ocurriendo. Entonces pues hay una expectativa también mundial
también hay una buena imagen y la esperanza trasciende las fronteras. También hay esperanza en otros ciudadanos del mundo de que México le vaya bien, porque pues sí es un país importante, un país que influye en las relaciones de América Latina, pero también en las relaciones internacionales, y que eso pues, es parte de la realidad internacional de México. El gobierno que está a punto de concluir, uno de los puntos más débiles del gobierno que está a punto de concluir fue la comunicación social. Se criticó mucho que reaccionaban a distinto, tarde, que no supieron manejar la imagen de Enrique Peña Nieto. Tú ya estás diseñando algo, una estrategia, una política, precisamente para que no sea el punto débil nuevamente la comunicación del nuevo presidente. No, bueno, a ver, verlo aquí, o sea, tienes al principal líder político de México, que es un gran comunicador, que es Andrés Manuel López Obrador, que por cierto no necesita vocero. Yo voy a ser coordinador de comunicación social, pero no voy a ser su vocero. Y en ese sentido, pues tienes un excelente instrumento para comunicar, que es el mismo, que es didáctico, es claro, es preciso, bueno, también genera polémica en sus declaraciones, pero creo que es el principal activo. Y acompañarlo con una política de comunicación que le dé contexto, que digamos le dé profundidad a las expresiones, cuando se trata de proyectos, cuando se trata de algún tema delicado, un tema de coyuntura, pues tenemos que ir acompañando la comunicación de las expresiones del presidente con información más precisa, dependiendo del área de oportunidad o el área en la que se esté tratando. ¿Y qué opina de quienes critican el término corazoncito, el beso a la reportera, la prensa fifí, los medios fifís, los camajanes, los pirurris, los camajanes, los señoritingos? Hoy ya volvió a lo que diga Miguelito, que no lo había utilizado en un No lo había tiempo. utilizado, sí es cierto, un buen rato. ¿Qué opinas de eso? Hay que acostumbrarnos a que el trópico en el centro cambia el lenguaje de templado y a veces taimado del centro del país, del altiplano. Entonces hay términos que en Tabasco son de uso corriente, nadie se ofende. Aquí sí, porque pues a veces parece que tienen la piel un poco fina. Y bueno, respecto al señalamiento de las élites, para no usar el término fifí, las élites, la clase acomodada que digamos sí tiene algunos cuestionamientos respecto a lo que se va a hacer, y que bueno, pues frente a las expresiones de los proyectos del gobierno, desde reducir los salarios hasta reducir al 50% la publicidad o hacer otro tipo, con las consultas públicas, pues digamos asumen una posición crítica, está bien, o también manejan una agenda informativa que está colocada en los medios, está colocada en la agenda diaria, y cuando el presidente electo plantea un cuestionamiento que esa agenda no está completa, o que el planteamiento de los casos de corrupción que plantea la prensa no es la más importante, o que la corrupción desborda a la clase política y que solo con un caso pretenden archivar el resto de la corrupción, o sea, se escandalizan porque habla de que Rosario Robles es un chivo expiatorio por ser el único caso que están persiguiendo del gobierno federal. Cuando tienes a Odebrecht, tienes al caso de Pemex, cuando tienes a la estafa maestra que involucra incluso a José Antonio Meade, al secretario de Hacienda, cuando tienes manejos, sospechosos sobre las rentas de los autos del gobierno, de las oficinas del gobierno, del equipo de cómputo que involucra a Videgaray o involucra a Aurelio Nuño, no se dice nada. Entonces es un poco esta crítica desde esa perspectiva. Ahora, el otro tema, el tema de las compañeras reporteras. Yo estoy de acuerdo con lo que señalan las compañeras respecto a que necesitamos cambiar los usos y costumbres de un tipo de galantería que ya suena un poco de otra época, y que en el contexto de hoy puede sonar agresión a las compañeras o falta de respeto. Entonces yo creo que hay que adaptarse a los nuevos tiempos, pero no son de mala fe esas expresiones de corazoncito, ni son ofensas, o de tratar un beso a una reportera. Es como un estilo. Es un estilo que él ha acostumbrado a lo largo de la campaña y a lo largo de su carrera, y más porque lleva buena química con la prensa, con la fuente. Entonces aquí Urbano no nos podrá desmentir de que es un político que es el que mejor se lleva con su fuente,
que le responde todas las preguntas, casi hasta la ignominia, o sea, el exhaustivo, e incluso pues teniendo la nota no se contentan con tener la nota, quieren más y más, entonces él siempre está dispuesto a responder, ¿no? Es directo y acepta ese trato directo con la prensa, pues eso tiene costos respecto a cómo se lleva, pero bueno, pues ya se irá ajustando tanto el trato ahora que se hacen esos señalamientos, pues simplemente se adaptará a estos nuevos tiempos, pero yo creo que no hay ningún debe, no hay ninguna ofensa, y ahí pues las compañeras feministas, las reporteras que hacen expresiones ahora en defensa de la reportera de Baja California, pues pueden tener razón, pero a mí me parece que no es completa la crítica. Si vamos a hacer una crítica respecto a la vida pública y el machismo, este asunto de la ofensa a las mujeres, la objetivación de las mujeres, pues hay que ir un poco más al fondo, porque no solamente es el caso del senador que está hablando del cuerpo de una mujer, que una posible red de trata. Las expresiones diarias, las expresiones cotidianas en la tribuna, en las expresiones que luego se utilizan para señalar ciertas cosas, tienen una carga sexista o machista, y no se diga los medios, la publicidad misma. Entonces, si vamos a hacer una reflexión sobre digamos, esta cultura machista que predomina en la sociedad mexicana, que cultiva, justifica la violencia a las mujeres y hasta, digamos, le da cobertura a los feminicidios, y que, digamos, a los propios ministerios públicos y jueces que están imbuidos en esa cultura les parece, minimizan la violencia a las mujeres. Creo que es importante ampliarla, no quedarse solo en el ejemplo de Andrés Manuel y del presidente electo, que me parece importante, pero hay que ampliar esa reflexión. Yo acompañaríamos desde el gobierno la lucha contra el machismo, el uso del lenguaje aparentemente, digamos, de galantería, como ofensa o falta de respeto. Vamos a acompañar, la comunicación del gobierno también va a incluir las causas de la sociedad para hacer conciencia, para crear valores que nos permitan tener una sociedad más democrática, más respetuosa, y que sobre todo sea respetuosa de la dignidad de las personas, particularmente de las mujeres. Con lo que tú nos dices, nos planteas, Jesús, vamos a dejar el show, vamos a dejar el espectáculo y vamos a ir a la parte estructural, a la parte horizontal. Esa es la intención de la propuesta del presidente electo, ir a la investigación de campo, ir a la información más profunda y no presentar el caso Duarte cuando tenemos que ir a buscar, ¿no? Sí hay que presentar el caso Duarte, pero la impunidad es de Peña Nieto, la impunidad es de este gobierno y no es de Andrés Manuel. Y aquí aquí el mal manejo, la desinformación de los medios es querer señalar que eso habla de un acuerdo. No, lo que están apurando garantizar es la impunidad, porque detrás de Duarte también está Peña y está todo el sistema. Y detrás de Alejandro Gutiérrez también hay no solo el gobernador que está prófugo o fuera del país, sino también toda la red de corrupción que se fue a las campañas electorales, que se fue a las campañas del PRI. Eso es lo que están sellando. Entonces, ahí donde vemos la doble moral informativa de los medios, que no están poniendo el foco donde debe ser, en el Ministerio Público, el juez. Ese juez que ahora, bueno, afortunadamente Reforma está señalando que ese juez es el mismo juez que está liberando a Duarte, es el mismo juez que está liberando a Alejandro Gutiérrez. Entonces, ¿y dónde está el Consejo de la Judicatura? ¿Dónde están los jueces de control? Tú hablas de un tribunal constitucional, pues debe haber también una vigilancia sobre la acción de los jueces cuando se trata de casos de corrupción. Y entonces nosotros, como se va a establecer que la corrupción sea un delito grave, no se va a permitir eso, porque de suyo la investigación tiene que ser, no va a haber arresto domiciliario en casos de corrupción, va a ser bajo las rejas. Pero en fin, yo creo que ahí es donde el foco a veces entonces se pone mal, y entonces cuando ante esas cosas Andrés Manuel hace señalamientos, y entonces para que la gente entienda por qué se da este sesgo, pues a veces pone algún tipo de expresión más popular para que se entienda la gente. Pues muchas gracias, Jesús. No sé si quieras agregar algo. Bueno, pues que estamos a punto de iniciar la cuarta transformación de México, y esto significará que haya justicia, verdad y democracia para el pueblo de México, que la cuarta transformación significa profundizar la democracia a todos los ámbitos del país, en todos los niveles de gobierno, pero también en todos los ámbitos de la sociedad. Queremos, como ahora ha iniciado este proceso de consulta con el aeropuerto, queremos que la gente participe, se informe, sea crítica, pero también
participen en el cambio que necesita el país. No solamente requiere del esfuerzo del gobierno, que está dispuesto el futuro gobierno a dar todo, incluso la camiseta si es necesario para que salgan los compromisos que hizo Andrés Manuel, pero también necesitamos que la población esté atenta, esté vigilante y participe de los procesos de construcción del nuevo país, de nuevas prácticas sociales, nuevos valores. Hay que reconstruir la comunidad social, la comunidad en las regiones, pero también la comunidad política. Necesitamos que el pueblo sea y que esté vigilando a los nuevos legisladores, que vigile que esa mayoría de Morena le sirva a los ciudadanos mexicanos, que los gobiernos de Morena no se corrompan, y entonces necesitamos que estén por primera vez atentos. Si creyeron en la democracia también es vigilancia, la democracia también es información y es participación. Muchas gracias. Jesús. Muy amable auditorio de Ovaciones. Esta es la entrevista con Jesús Ramírez Cuevas, el coordinador de comunicación social del próximo gobierno democrático, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Gracias.